pesadilla. Como te retorcías y tenías los puños apretados, pensé que estabas con un mal sueño. Por eso te desperté. Hiciste bien. Soñaba que alguien me arrancaba lentamente brazos y piernas. El dolor era terrible. No sé por qué. Hoy te creo, aunque tú siempre tan exagerado, Tupac. Es como un misterio. ¿Cómo se da en cada uno? ¿De qué modo? ¿Cuándo aparece ese flash que en algunos casos ilumina la vida para siempre? ¿Cuándo aparece? Y cuando aparece, es bueno que te des cuenta, porque si no es como el carro de oro que pasa por la puerta de tu casa, que es tu vida, y lo dejaste pasar. Pero también hay que ser un poco inteligente. Hacete amiga de gente inteligente, con talento. Yo me hice amigo, nos hicimos amigos. Me hice amigo porque yo fui hasta la casa y cuando salió Jenny, yo le entregué el cuento que sería determinante en lo que hoy, después de 40 años, puedo llamar mi historia. Porque buena, mala, regular, perfecta, imperfecta, cada uno tiene su historia. Hambre. Tocó el timbre, salí, atendí, lo miré, me miró. Tengo hambre, me dijo. ¿Quiere pan?, pregunté. Quiero pan, contestó. Le di pan, lo mordió, lo comió. Le di más, mucho más. Quiero pan, insistió. Se acabó, repetí. Entonces mi mano arrebató. Para besarla pensé, después de tanto pan. Pero no. Sacó un cuchillo enorme, la cortó y la comió. Todos los cuentos de Osvaldo son una tragedia, dada a través de la sonrisa que a veces logra en el lector, pero es una tragedia por el fondo que desarrolla y a donde quiere llegar. En cambio, el que lee no termina a veces de sonreír o de reír porque le parece majadería lo que está leyendo, pero en realidad es una tragedia en el fondo. Todo va hacia eso. Yo he nacido en una casa que está en el pasaje Irigoyen, al 700, que es de mi propiedad, la casa que era de mis padres, y por el frente pasa el tren. Ahora casi ya no pasa, pero pasaba el tren y pasaban esos vagones cargados con caña de azúcar. Y un día, un chiquito que andaba por ahí quiso sacar una caña de azúcar, cosa que se hacía con habitualidad. Yo no lo hacía por cobardía, y aparte no, me hubieran matado a golpes en mi casa. Y ese chico se lo comió el tren. Y me quedó marcada esta historia como en realidad para hacer una historia. En el cementerio del norte había 2 tumbas que eran muy veneradas. 3 en realidad, estaba de Bazán Frías también, pero 3. Y de lo cual cuando Osvaldo busca antecedentes, lo único que encuentra es que la brasilera era una mujer que se quemó, etc. Y que el chiquito Pedrito Allá era un niño que habían abandonado en la paredón del cementerio. Y en base a eso crea toda una historia. Una historia que tiene momentos así de vivencias reales, como si existieran esos personajes, como si tuvieran una vida propia y luego terminan siendo leyendas. Los personajes tienen una fuerza carnal en sus descripciones, en sus acciones, en su proceder, en su conducta, en su moral, que realmente vos sentís que estás haciendo una radiografía de la vida misma cuando lo lees, con una otra gran capacidad en Fasolo, el humor de Fasolo.
el humor ácido de Fasolo, el juego que tiene con la ironía, que hace que a veces los personajes enfrentados a la realidad sientan la crueldad de la realidad. ¿Por qué digo la crueldad? Porque son personajes marginados. La mayoría de sus personajes. Yo creo que Fasolo es a la narrativa tucumana el escritor de la marginalidad. El sol ha venido fuerte este verano, tanto que existe la impresión de que enero comenzó en septiembre, ante un invierno cada vez más corto. Después del mediodía, ni perros vagabundos se animan en las calles. Siesta y brasa cuando Joaquín Bustos regresa de la compañía de seguros, la Universal, lunes a viernes, 7 a 14. A las 14:30 ha bajado del ómnibus en la misma esquina de Chacabuco y Avenida Roca. Y si no fuera por el largo y sucio muro del ferrocarril que divide un sector de la ciudad, en 2 pasos estaría en su casa. Pero tiene que caminar hasta 9 de julio por avenida, llegar a Florida y retroceder. Inútil vuelta que detesta. Hoy más que nunca, porque está derretido y sin aliento. El ángel es la historia de un niño que nace en un imaginario prostíbulo de una imaginaria Villa Alem, que uno trata de acercarla lo más posible a la realidad, en el que nace un niño cuidado por prostitutas, que se transforma con el tiempo en un ser muy bello, muy hermoso, una suerte de teorema de Pasolini, como querido por hombres y mujeres. Aunque no es su costumbre, a esa hora siente deseos de abrir la ventana que da a la calle y hacia la planta de naranja que desparrama sombra circular y casi inútil, porque en enero no hay sombras que alcancen, no hay sombras que apaguen la llamarada infinita y prepotente de la siesta tucumana. Paisajes y rostros contenidos por marcos van recuperando el orden lentamente, pero ya no puede frenar el deseo de caminar hacia la ventana y abrirla de una buena vez, y es en ese momento cuando recuerda a su madre que solía decirle: si has de abrir una ventana donde asomarán tus ojos, cierra antes los ojos. Y lo cierra un instante. El instante necesario y suficiente como para que al abrirlos encuentre muy cerca otros ojos jóvenes, rápidos, viriles. Es un abismo en el que no puede evitar caer. Es un instante y lo eterno. En suma, 2 instantes, que es decir, 2 eternidades. La historia de un Tucumán que vivía también abrazada al radioteatro y a las costumbres de ciertas épocas. Y ese comisario que comandaba todo, con traje azul, zapatos marrones y diente de oro.